Tiempo para mirar también en medio y largo plazo, en una semana importante, sobre todo mirando la Reserva Federal y al mensaje que pueda dar. Está con nosotros Miguel Luzárraga, Managing Director para Iberia de AllianceBernstein. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un placer. También con nosotros Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. Bienvenido, buenos días. Encantado, muchas gracias. Y Óscar Esteban, jefe de ventas en España y Portugal de Fidelity. Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, nos vemos aquí, estamos muy cerquita hoy, ¿no? Frente a como solíamos estar. ¿Cómo veis la fotografía del mercado, Miguel? Bueno, pensamos que, al menos desde AllianceBernstein, que hay un escenario central en donde vamos a ver un aterrizaje suave de la economía, pero ya a nivel mundial. Vamos a ver una relajación de los bancos centrales en términos generales, sobre todo en las economías más desarrolladas, lo que va a provocar pues, seguramente va a ser una desaceleración. O sea, hay que ver mucho la retórica. En comparación con el año pasado, el mayor cambio lo vemos en Estados Unidos, donde vamos a ver un PIB por debajo de su potencial de crecimiento. Y en Europa y Reino Unido, bueno, en la eurozona y en el Reino Unido, vamos a ver un leve repunte del crecimiento, lo que va a hacer que va a estar soportado sobre todo por el consumo y por unos tipos de interés más bajos. Entonces, básicamente, es donde nos estamos centrando ahora mismo, so pena de, evidentemente, los diferentes riesgos que pueda surgir en el mercado, como pueda ser todavía el tema de la inflación. Lo dejo ahí. Todavía el tema de la inflación. ¿Álvaro? Bueno, la verdad es que en principio somos positivos, estamos viendo un cierto aterrizaje de la economía, pero que yo creo que la palabra recesión cada vez la oímos menos y no deberíamos oírla en principio. Pensamos que los mercados están ahora mismo en un momento muy interesante, donde vamos a ver, como decía, el tema de una cierta relajación en tipos de interés, menor de lo que esperábamos hace unos meses, más tardía en el tiempo, pero bueno, que yo creo que los mercados cuentan con ella y deberían ser un soporte un poco para las economías, ¿no? En principio, bueno, pensamos que el consumo es un poco lo que va a tirar y que indudablemente, aunque veamos un crecimiento de beneficios algo menor que el que hemos tenido este último año, pues seguiremos viendo crecimiento de beneficios que dará un soporte a los mercados. ¿Óscar? Desde Fidelity, nosotros a finales del año pasado descontábamos una recesión cíclica, pero es verdad que los datos que estamos viendo y también nuestras propias encuestas de analistas nos hacen prever y ver que los empresarios son optimistas de cara a 12 meses vista, con lo cual de recesión cíclica hemos pasado a ese aterrizaje suave y eso se está viendo también repercutido en lo que está pasando en los mercados, ¿no? Sí, es verdad que desde nuestro punto de vista hay que mirar compañía por compañía porque las valoraciones en algunos casos son muy altas y eso en un momento determinado puede empezar a ser algo para nosotros algo preocupante que hay que mirar más. Pero es verdad que en líneas generales el panorama de dejando de atrás la recesión cíclica hace que ese aterrizaje suave haga, y los resultados empresariales que estamos viendo pues haga que todavía los mercados pues tengan fuelle para seguir subiendo como lo están haciendo. Pero insisto, nosotros somos cautos desde el punto de vista de valoraciones. Dice Miguel, siempre que la inflación se mantenga, ¿creéis desde Fidelity que la inflación puede volver a repuntar? Bueno, de hecho estamos viendo la semana pasada más sticky de lo esperado. Sí. Pero es verdad que digamos que los niveles actuales son los que nosotros prevemos que se vayan a estar y probablemente en los próximos trimestres empiecen a caer algo más. Pero es verdad que vamos a tener inflación y eso lo tenemos que tener asumido. Yo creo que todos los mercados lo tienen asumido ya, que la inflación está aquí y va a ser más persistente de lo que era. Pero es verdad que no son los 10% de inflación que veíamos hace un año. Al contrario, estamos en torno a los 3 y pico y bajando en los próximos trimestres, por lo cual eso es algo que tenemos que asumir y por eso nosotros también somos de la opinión de que esas bajadas de los bancos centrales no van a ser tan agresivas como se preveía a finales del año pasado, van a ser mucho más pausadas y probablemente más centradas en la segunda parte del año que incluso en los próximos meses. Bien, nos han lanzado la caña, recógela. Bueno, ¿Qué veis? Perdón, desde un punto de vista de la inflación, pensamos que a día de hoy sigue existiendo. Esta última recta final desde un punto de vista de la inflación va a costar más doblegarla. Pero, hombre, yo creo que se está poniendo toda la carne en el asador. Yo creo que también se está encontrando un poco la balanza en términos de retórica para poder, pues doblegar, digamos, esa inflación o no por parte de los bancos centrales y luego lo que también quieren los inversores, ¿no? Entonces, en esos dos lados del ring, lo que va a surgir va a ser volatilidad. Nosotros vemos una volatilidad clara en las expectativas de bajadas de inflación y bajadas de tipos y lo que quiere el mercado, ¿no? Entonces,
Una cosa es el mercado en general, que es lo que quiera y cuándo lo quiera, y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que todavía tenemos inflación, todavía hay que gestionar la inflación y la tendremos que gestionar muy probablemente todavía el año que viene, y no hay que lanzar campanas al vuelo porque esto todavía no está llegando a lo que los bancos centrales quieren, que es un equilibrio, ¿no? El equilibrio monetario. ¿Claro? Bueno, la situación de la inflación la vemos muy complicada en ATL. La verdad es que estamos viendo que las posibilidades de bajada para este ejercicio quizás sean menores de las que habíamos estimado. Hemos visto unos ciertos repuntes en estos primeros meses, 2 meses del año, y seguimos ahí preocupados con esa comparación que vamos a tener con los meses que tenemos por delante, donde ya las inflaciones habían bajado bastante el año pasado. Entonces, creemos que poco a poco vamos a ir a la baja, pero que el camino va a ser arduo y complicado. A todo esto llega Powell. ¿Qué esperáis desde ATL para Powell el miércoles? Bueno, como siempre, pues como ahora mandan los bancos centrales, pues estar muy atentos al mensaje que pueda dar, pero no esperamos nada específico, sino un mensaje de cautela, donde lo que nos va a dar a conocer es que hay que tener paciencia, que los tipos bajarán cuando tengan que bajar y no cuando quiera el mercado, que yo creo que ese gap se ha cerrado mucho en estos últimos meses y seguramente pues nos traslade a segundo semestre para posibles bajadas de tipos, pero vamos. Pero hay elecciones, ¿eh? Hay elecciones, efectivamente, Aunque pero es difícil también en ese entorno seguir bajando tipos o empezar a bajarlos. Bueno, pero realmente la economía por ahora está soportando bastante bien las cosas en Estados Unidos. Seguimos con un mercado laboral bastante fuerte, con una actividad económica que va reduciendo su ritmo, pero que todavía es potente. Y yo creo que tampoco podría demorar bajadas de tipos si son necesarias, a pesar de las elecciones. O sea que yo creo que en el segundo semestre alguna bajada vamos a ver. ¿Óscar? Sí, nosotros estamos muy en esa línea, que alguna bajada va a haber, pero no todas las que en un momento determinado el mercado está descontando. Y de hecho ahora estamos viendo cómo el mercado se ha dado cuenta de que efectivamente esto no es así. Estamos en aterrizaje suave. Esto significa que la economía se va a desacelerar y eso va a hacer que los bancos centrales piensen muy mucho cuándo volver a reactivarla. Por ahora no lo necesitan, insisto, y por eso probablemente esto se haya retrasado a finales de este año. Pero qué duda cabe que si en un momento determinado ven algún dato peor de lo que ellos vaticinaban, empiezan a bajar antes. Esta próxima reunión nosotros no creemos que vaya a pasar nada, más bien ese mensaje de cautela que se apuntaba antes, en un momento determinado decir, oye, bajaremos cuando lo tengamos que bajar, no porque vosotros o el mercado nos esté diciendo o quiera que lo bajemos, porque no quieren cometer el error que en su momento se cometió con el señor Volcker en aquella época, que lo que propició fue un incremento aún más exagerado del tema de la inflación, tuvo que subir más los tipos de interés y provocó una recesión muy importante. Y eso es lo que no quieren. Los medios del FONC lo que sí que tienen el miércoles es la visión de que ahí tampoco se necesita. Correcto. Es decir, Estados Unidos necesita una baja de tipos ahora mismo, creciendo en el entorno del 3%. Por ahora no, pero sí que es verdad que tienen indicadores adelantados en un momento determinado que están viendo que esa economía se está ralentizando. Y eso también lo tienen que monitorizar y lo van a monitorizar. Miguel. Bueno, nosotros pensamos desde Allianz Bernstein que el proceso de desinflación no va a ser lineal, no va a ser lineal, sino que va a ser un camino accidentado que va a generar volatilidad. Esperamos bajadas de tipos en torno al verano y eso es a día de hoy. A medida que vaya avanzando, sobre todo lo comentaba Álvaro, el tema del mercado laboral y cómo se va debilitando o no, pues vamos a ver una evolución, digamos, de esas expectativas y esas posibles bajadas de tipos pues de una manera diferente. Y te digo los dos escenarios que nosotros manejamos. Si vemos un mercado laboral más sólido, vamos a ver pues unas bajadas de tipos más lentamente, que es lo que está sucediendo a menos a día de hoy en el mercado, pero si vemos un debilitamiento, digamos, más fuerte del mercado laboral y vemos que sube, digamos, de ese 3,9 sube mucho más, en torno al 5%, vamos a ver una Fed más agresiva. ¿Qué pasa? Que eso que tú dices, tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina y ahí generalmente la historia nos dice que suele haber un parón.
¿Qué pasa? Que es que ya no se puede mirar la historia para predecir el futuro. No podemos basarnos en, digamos, lo que ha pasado en el pasado para ver qué puede pasar en el futuro. Por lo tanto, tenemos que tener una mente abierta para ver cuáles son las expectativas y lo que podemos esperar del mercado. Y a día de hoy es eso, o sea, o una Fed más conciliadora, con un guidance más guiado, nunca mejor dicho por la redundancia, o un mercado laboral mucho más agresivo, digamos, subiendo mucho más, y la Fed ya pues con los deberes más hechos, ¿no? ¿Y en Europa? Bueno, en Europa... Dicen que quieren que son independientes. No sé en qué momento no lo fueron. En Europa tenemos el objetivo de inflación pues mucho más cerca, parece ser. Lo que pasa que es que desde un punto de vista de llegar al objetivo, muchas veces es difícil bueno, quedarse en ese objetivo, ¿no? Por lo tanto, se está mirando más el medio-largo plazo, se está mirando si esos niveles de inflación que podamos llegar en torno a mayo, junio, pues pueden ser sostenibles o no, para no cometer un riesgo de volquerizar, digamos, a la economía europea y adelantarte a la situación de mercado. Pues aquí tanto Estados Unidos como Europa manejan muy bien la retórica. Entonces tienen, bueno, no quiero decir mucho miedo, pero sí que tienen mucho respeto a equivocarse. Entonces, pues prefieren, digamos, tener ese guidance pues mucho más elaborado que otros países. Álvaro. Bueno, yo creo que la situación en Europa quizás sea un poquito más complicada para el Banco Central porque, bueno, la actividad económica está, digamos, más deteriorada y sobre todo porque Alemania, que era un poco el motor de Europa, pues está totalmente parado, ¿no? Entonces, yo no descartaría que en algún momento, pero también hablo más bien, en ATL Capital hablamos más bien del verano, en que haya una bajada de tipos en Europa que pudiera ser anterior a la que pudiera producirse en Estados Unidos. Pero como bien decía Miguel, pues con muchísima precaución porque lo peor que nos podría pasar es que tuviéramos que volver luego a la senda de subidas. Pero vamos, yo creo que sí, que Europa puede, digamos, en un momento determinado, Banco Central Europeo, sorprendernos con una bajada de tipos, no antes del verano, y yo creo que nuestra economía, la economía de la zona euro, la necesita más que Estados Unidos en estos momentos. Óscar. Pues en la misma línea que han comentado, nosotros sí que creemos que el Banco Central Europeo va a bajar antes los tipos de interés que la Fed, porque la economía europea no es la economía americana, no es el pleno empleo que tú comentabas, la economía americana. Vemos muchos países que ya están sufriendo una desaceleración, incluso en los datos de recesión, con lo cual Europa sí que en un momento determinado necesita esa bajada, no tan agresiva, obviamente, para evitar errores, pero sí que empezar a estimar un poco otra vez el crecimiento económico. Por eso nosotros sí que somos de la opinión de que Banco Central Europeo bajará antes los tipos de interés por primera vez que la Fed. Renta fija, ¿qué hacemos, Óscar, con ella? Pues mira, la renta fija vuelve a ser una parte importante dentro de las carteras, cosa que hace un año no era, ¿no? Y nosotros sí que creemos que buscando ahora mismo carry de cupón, es decir, el cobro de cupones, porque son bastante atractivos con las tires tan altas que hemos visto, y que es verdad que estamos ya al final de ese inicio de posibles bajadas de tipos de interés, con lo cual también en precio también se beneficiarán, con lo cual para nosotros la renta fija forma otra vez una parte importante dentro de las carteras y no te tienes que ir todavía a duraciones largas para poder generar retornos. Justo te iba a preguntar esto, ¿alargamos duraciones? Por ahora no es necesario. ¿Y el riesgo de reinversión? Tampoco, porque por ahora no se están bajando los tipos de interés y las expectativas todavía están controladas y van a ser unas bajadas muy limitadas, con lo cual ahora mismo nosotros estamos encontrando en los corporativos de corto plazo, tanto americanos como europeos como del Reino Unido, unas tires muy similares a las que tienes a vencimientos más largos, con lo cual, ¿para qué vas a meterte en ese charco, ¿no? Si por ahora tienes unos réditos bastante interesantes. Por eso nosotros por ahora corto plazo. Álvaro. Bueno, nosotros tenemos mucho peso en corto plazo y la idea que tenemos es que hay que ir ya poquito a poco alargando la duración. ¿Alargando a cuánto? ¿Desde dónde a dónde? Pues del corto plazo típico que estamos, que son meses, 6 meses por ejemplo, a irte a duraciones de 2 años, 2 años y medio.
Indudablemente, como bien decía Óscar, entraña un riesgo porque no sabemos ni cuándo ni en qué cuantía van a bajar los tipos, pero yo creo que también los inversores tienen que ir tomando posiciones. Al final, en un momento determinado, cuando veamos que esas bajadas de tipos están más cerca y nos pueden sorprender en cualquier reunión del Banco Central Europeo o de la FED, pues puede ser un poco tarde para perderse parte de ese rally en precios que puede haber de los bonos. Entonces, nosotros sí creemos que poco a poco tenemos que ir ya alargando la duración, sin por supuesto irnos a duraciones de 7 o 10 años por ahora. Miguel. Bueno, desde AllianceBernstein nuestra visión es que cuando llegamos a esa cima de tipos de interés en donde puedes otear el horizonte, pues te encuentras un mundo nuevo en el que básicamente está lleno de flores. Y esto lo que quiero decir es que básicamente tienes mucho donde elegir, ¿no? Nosotros tenemos carteras tanto en Estados Unidos como en Europa agregadas, es decir, que engloban todo tipo de activos en renta fija para inversor americano y para inversor europeo, que no se han encontrado en una situación igual. Entonces, nosotros siempre hemos tenido y siempre vamos a tener duración en nuestras carteras, porque para nosotros explicamos la renta fija como si fuese una balanza, lo que llaman un barbell. Desde un punto de vista vamos a tener gobiernos, siempre vamos a tener gobiernos, porque cuando viene la volatilidad es muy bueno refugiarse en ellos y es donde nos da la duración. En Estados Unidos estamos ahora mismo en 5,4 años de duración, el mínimo está en 4,5. Este último repunte de tires de febrero hemos aprovechado para subir un poquito la inflación. Perdón, la duración, gracias, lo tengo ahí en la cabeza todo el rato. Y luego tenemos la cartera europea con 5,8 años de duración, que también hemos incrementado, digamos, un poquito en el último mes por ese repunte de tires que comentaba, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora mismo la calidad de la cartera es mucho mejor. O sea, por un lado sí, tienes una parte de gobiernos, fenomenal, ese es nuestro ancla, pero luego tienes la parte, digamos, de obligaciones o de renta fija más agregada, como pueden ser crédito, investment grade o high yield, incluso algo de emergentes, titulizaciones, tienes como una variedad muy grande. Entonces, eso es lo que estamos mejorando en la cartera, porque ahora mismo no hace falta arriesgar tanto para tener la misma rentabilidad. Por lo tanto, yo creo que es una situación idónea para la renta fija y los inversores de renta fija. Renta variable, Álvaro. Mercado americano, mercado europeo, mercado americano growth, 7 magníficas. Ahí se empieza a complicar un poquito más todavía la fotografía, aquí no hay cupón, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, que está complejo, pero como siempre está complejo el tema de bolsa, pues no es nada nuevo. En principio nosotros damos un poquito más de peso a Estados Unidos, lo seguimos haciendo. Es verdad que Europa por valoraciones está extremadamente interesante, pero bueno, el dinero parece que normalmente puede fluir en un futuro inmediato algo más hacia el mercado americano. Mercado americano, donde están las famosas 7 magníficas, que ya no son 7 porque parece que es alguna menos, pero bueno, se ha quedado con ese nombre, lo mantendremos así, y nosotros pensamos que pueden seguir subiendo perfectamente. Es decir, que hace poco comentábamos un poco con la crisis de las tecnológicas, donde realmente los PERs ahora mismo son elevados, pero muy inferiores a los que manejábamos entonces. Las cajas que tienen estas compañías son tremendas y sin endeudamiento, y realmente creemos que esos ratios de crecimiento, esos márgenes fortísimos que están manteniendo ahora mismo, pueden ser bastante duraderos, ¿no? Y por lo tanto, precaución, porque indudablemente tendrá que haber alguna flexión en algún momento, pero no nos da miedo esos valores, ¿no? Entonces, bueno, sí estamos algo por debajo, estamos más o menos en la neutralidad en las carteras, ¿no? Porque pensamos que además que en el corto plazo podría perfectamente haber algún tipo de toma de beneficios, pero somos muy positivos, como digo, más en Estados Unidos, algo menos en Europa, y bueno, pues también complementamos con algo de Japón y poco emergentes. Miguel. Bueno, yo creo que hay que tener precaución, ¿no? con esa concentración, y es uno de los riesgos que estamos manejando más en AllianceBernstein, ¿no? Desde un punto de vista de, bueno, hay 7 compañías que esta vez son 7, en el pasado hemos visto muchas más, que han concentrado una parte importante del mercado. Y eso es lo que nos lleva a esos riesgos de concentración, esos determinados riesgos para determinados inversores que existen en el mercado, que son los de la gestión pasiva, ¿no? Entonces,
Nosotros pensamos que a día de hoy lo importante es la gestión activa, es poder seleccionar las compañías y poder ver si esas valoraciones que comentábamos pues son atractivas o están ajustadas o no. Nosotros pensamos que a día de hoy existe volatilidad, existe concentración, por lo tanto nosotros pensamos que carteras con menos volatilidad, con menos beta, con menos sensibilidad a esos movimientos grandes del mercado, de esas grandes multinacionales del mercado, pues pueden funcionar muy bien. O sea, compañías como Broadcom o compañías como Applied Materials, que son como compañías de segunda fase, digamos, de la inteligencia artificial regenerativa o incluso de semiconductores, pues pueden ayudar a que un crecimiento del mercado pues sea más diversificado, ¿no? Y ahí es donde estamos nosotros con nuestras carteras de volatilidad, de disminuir, digamos, esa beta para poder aprovechar con calidad seleccionando compañías específicamente. Óscar. Pues mira, no hay cupones, pero hay dividendos. Y eso es una cosa muy a tener en cuenta. Sobre todo los aristócratas del dividendo que en momentos volátiles de mercado aguantan mejor o son menos volátiles. Con lo cual para nosotros sí que es verdad que en los países desarrollados estamos sobreponderando a Estados Unidos con respecto a Europa o Reino Unido, pero muy centrados en medianas compañías. Es ahí donde nosotros creemos que hay más valor dentro del mercado. Y también en Europa. Y por otro lado, Japón nos está sorprendiendo bastante. Vemos en la encuesta de analistas de Fidelity que la percepción por parte de los empresarios japoneses todavía es muy positiva, mucho más que el resto del mercado, con lo cual estamos también sobreponderados ahí. Y en Asia, o los mercados emergentes más centrados en Asia, es verdad que es el patito feo desde el punto de vista de comportamiento, liderado por el mal comportamiento que está teniendo China, pero desde un punto de vista de valoraciones, ahora mismo Asia está mucho más barato que cualquier otra parte del mundo. Sabiendo seleccionar bien esas compañías, para nosotros nos parece muy interesante. Y la tecnología, efectivamente, no hay que mirar a los 7 magníficos, hay mucho más aparte de los 7 magníficos, y el sector tecnológico, que estructuralmente está sobreponderando de las carteras de Fidelity, lo miramos más desde un punto de vista de valoraciones y de cuáles pueden ser los 7 magníficos próximos, antes que los magníficos actuales, que las valoraciones están ya cotizando no, pues eso, la excelencia, y la excelencia muy pocas veces se mantiene en el tiempo. Llegados a este punto, una última pregunta a los tres. ¿Da miedo la opción de que estemos echando una burbuja? Desde un punto ¿en la tecnología o en términos generales? En la tecnología. En la tecnología, desde nuestro punto de vista, es estructural y es un tema que la inteligencia artificial está muy bien y va a cambiar y está cambiando, pero no a los ritmos que están cotizando en el mercado. Con lo cual, para nosotros hay que mirar mucho las valoraciones y hay compañías todavía que no se han beneficiado de esa burbuja, de ese rally que hemos visto en otras. Para nosotros es estructural, hay que estar, pero no a cualquier valoración. Y eso es lo que nosotros estamos ahora mismo apostando, buscar valoraciones más atractivas. Por lo que te entiendo entre líneas, ¿no veis burbuja? Sí correcciones. Sí, efectivamente. Si en un momento determinado esa excelencia que se está cotizando, cuando se llegue a la realidad y se vea que la inteligencia artificial no te va a dar de inmediato lo que se está cotizando, pues volverá otra vez a la normalidad, a su punto. Lo mismo ha pasado con el vehículo eléctrico. Acordémonos del vehículo eléctrico hace 4 años que parecía como que, y mira dónde estarán las compañías de vehículos eléctricos. Incluso muchas compañías del sector automovilístico ya está diciendo que las expectativas del vehículo eléctrico no son tan halagüeñas como todo el mundo creía. Pues lo mismo puede pasar. Álvaro, ¿burbuja? Yo creo que burbuja no, pero volatilidad mucha, porque además... Pero no la tenemos todavía. No. Yo creo que estamos todavía en un nivel donde se puede manejar. El problema para muchos inversores ahora mismo es que cuando van vías carteras hechas, o sea, fondos de inversión, resulta que esos 7 magníficos nos los encontramos absolutamente en todos los fondos. Entonces, cuando haces un poco, ves las tripas de la cartera de un inversor, el peso empieza a ser bastante significativo. Pero bueno, aún así, como decía, nosotros pensamos que los PERES no son los que hubo hace tiempo, que hay que ser muy prudente con ellos y, como estaban diciendo mis compañeros, pues buscar en medianas compañías, incluso en pequeñas compañías, una rentabilidad en un momento en que tienen valoraciones extremadamente atractivas. Pero vamos, volatilidad vamos a ver y nosotros contamos que en algún momento vamos a tener una corrección de cierto calibre que sencillamente lo que va a permitir es muchos inversores que no han entrado en un momento determinado pensando que el mercado se les podía haber escapado, van a entrar y van a dar nuevo impulso a los mismos. Miguel, burbuja, corrección. Bueno, pues miedo de altura. Desde AllianceBernstein buscamos siempre mantener, digamos, la calma, tener compañías bien valoradas,
bien gestionadas, predecibles, que nos puedan traer más tranquilidad a las carteras, es decir, una cartera que sea lo suficientemente diversificada para poder enfrentarse a un mercado que pueda ser, no te quiero decir errático, pero con más volatilidad. ¿Qué pasa cuando tú metes una serie de huevos en una cazuela a hervir? Pues normalmente finalmente termina hirviendo, a no ser que tengas un cocinero que regule ahí un poco la temperatura. Yo creo que estamos en ese momento en el que hay que regular la temperatura, hay que mirar un poco cuáles se están cociendo más y diversificar un poco, ¿no? Y ver un poco dónde puedes encontrar la calidad, la predicción, digamos, más estable de beneficios, buscar esa beta o esa sensibilidad más baja, y luego encontrar el momento de mercado para poder entrar, ¿no? Eso es básicamente lo que hacemos en AllianceBernstein. Siempre procuramos ser más cautos, procuramos buscar la esencia, buscar, digamos, una cartera perfecta para el entorno actual. Nosotros no pensamos que haya una burbuja actualmente, pero puede ser que en algún momento, si esto sigue su curso, en algunas empresas, bueno, pues se puedan crecer, digamos, un poco más en valoraciones, pero eso no implica que haya una burbuja generalizada ni específica de un sector. Son pequeñas, bueno, son compañías que son muy grandes, efectivamente, pero son aisladas, son momentos o empresas aisladas en este sentido, que, como ha dicho Álvaro antes, pues bueno, pues ya no son 7, sino son menos, ¿no? Por lo tanto, quizá el día de mañana pues sean menos aún. Pues muchísimas gracias a los tres, Miguel, Álvaro, Óscar, por acompañarnos, por estrenar esta mesa en las tertulias de nuestro nuevo plato de negocios. Buen día y buen negocio. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. 9:41, vamos a una pequeña pausa de publicidad y enseguida vemos toda la fotografía alrededor de cómo va avanzando esta jornada. Enseguida volvemos.